Vamos a la fortaleza esta noche. Comenzamos nuestra transmisión en este momento. Estamos transmitiendo a través de Activa Radio Digital. Estamos transmitiendo a través de Alexa. Estamos transmitiendo a través de la aplicación de Activa Radio en los celulares. Y bueno, pues aquí presencialmente también, ¿verdad? No es esta toda la congregación, sino la gente que nos escucha a través del mundo. Muy bien, hoy vamos a iniciar un tema. Ya estuvimos estudiando sobre el tema de la Biblia y aprendimos muchas cosas de la Biblia. Aprendimos qué es una parábola, qué es una tilde. ¿Alguien sabía lo que era una tilde cuando leías? Ni una tilde pasará. Aprendimos qué es eso, ¿verdad? Que es una parábola, que es un proverbio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién los escribió? En fin, gracias a Dios que pudimos aprender muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Bueno, seguimos aprendiendo. Nunca se termina de aprender acerca de la Biblia. Y hoy vamos a iniciar un tema que se llama el río de Dios. El río de Dios. Vamos a ver de qué se trata el río de Dios. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que busca la palabra de Dios al hablar del río de Dios? Y bueno, pues un río, hay gente que dice el río está seco, pero si está seco no es río, ¿verdad? ¿Usted qué cree? El río está seco. Pues más bien cuando está seco no es río, porque el río habla de agua. Entonces, ¿y cuántos saben que los ríos ya se están llenando? Ya llovió en el Fuerte, en el Carrizo, en Choice. Ya llovió en todos lados, en Charay. ¿Llovió en Charay, Jorge? En Mochicagua, ya nomás faltan los mochis. Pero ¿sabe por qué está lloviendo y por qué va a llover en Mochis? Porque oramos para que lloviera. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Tiene que llover aquí en los Mochis. Muy bien. Pues el tema está muy ad hoc con hablar de ríos. En primer lugar, a ver, ¿cuántos salúdenme con una libreta y una pluma? Aquí venimos, eso, a Fortaleza, venimos a aprender la palabra de Dios. Este domingo pasado, que no tuvimos servicio aquí, pero compartimos la palabra de Dios en Álamos, Sonora. ¿Alguien ha ido a Álamos? Ahí donde vivió María Félix. La pastora estuvo en la primaria con María Félix ahí. Dios nos permitió compartir la palabra de Dios y hubo muy buena recepción de la palabra. Y bueno, hoy estamos aquí. Para eso nos ha llamado el Señor. Yo voy a seguir hablando la palabra hasta que Cristo venga. El río de Dios. ¿De qué se trata el río de Dios? El río de Dios simboliza la presencia y la bendición de Dios. Simboliza la presencia y la bendición de Dios. Lo estoy diciendo despacio por los que están escribiendo, ¿sí? El río de Dios simboliza la presencia y la bendición de Dios a través del Espíritu Santo. En eso consiste el río de Dios. Es la presencia de Dios, es la bendición de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo relaciona con un río al Espíritu Santo? En realidad esto del río de Dios, la frase es una metáfora espiritual que representa al Espíritu Santo. Una metáfora es una manera de enseñar, es una representación, ¿verdad? Es una metáfora espiritual que representa al Espíritu Santo fluyendo abundantemente. ¿En qué fluye el río? El río de Dios fluye en sanidad, en provisión divina, en restauración en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que fluye a través del río de Dios. ¿Alguien de aquí conoce el río en el Puente Colorado en San Blas? Levante su mano si alguien ha estado ahí. Tienen que salir más seguido, no, hermana Pati. Bueno, en San Blas, pasando a San Blas, hay una parte, es el mismo río de San Miguel, ¿verdad? Es el río Fuerte, el río que May conoce muy bien ahí. Ahí aprendiste a nadar, ¿verdad, May? Pero también pasa por San Blas, entonces el Fuerte, viene desde arriba. Pero resulta que ahí en el año 1981, cuando yo tenía 11 años de edad, casi 12,
El río estaba embravecido, no era una cosa espantosa ver el río, el puente, se le llama el Puente Colorado porque por ahí arriba, por el puente pasa el tren. Y ese puente no tiene lugar más que para el tren. Pero yo miraba que mis compañeros se tiraban desde el puente al río embravecido. Embravecido me refiero a que llevaba muchísima agua y muy recio iba, y muy recio. La velocidad que llevaba el río era impresionante. Y bueno, pues ahí aprendimos a nadar. Ahí en el río espantoso pudimos, porque yo decía, si mis compañeros pueden, porque yo no. Ellos me enseñaron. Entonces tengo esos recuerdos del río, de un río acaudalado, de un río fuerte, que por algo le dicen el río fuerte. Y de esa manera yo me imagino al río de Dios. Dicen que Sinaloa es muy bendecido porque tiene 11 ríos. ¿Sabías tú que Sinaloa tiene 11 ríos? Sin agua, pero ríos. Bueno, pero ya van a tener agua. Ya en el nombre de Jesús, dentro de poco se van a estar llenando ya. Entonces es importante los ríos. En aquellos años ancestrales la gente buscaba, los nómadas buscaban un lugar cerca del río por el agua, porque el agua es vida. El agua es la salud. Entonces, al hablar del río de Dios, es hablar de un río acaudalado, no de un río con poca agua como los que hay ahora. Al hablar del río de Dios es hablar del Espíritu Santo fluyendo. Fluye el Espíritu Santo. Entonces la Biblia lo compara con un río. Y qué buena comparación. Porque no sé si sepas que el río no se detiene. Si alguien quiere detener el agua del río, no puede. Si le pones una piedra gigantesca, el río le saca la vuelta y sigue adelante. Si le pones algo, el agua le pasa por encima y el río no se detiene. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el río fuerte, Agustín? ¿Dónde termina? ¿En el Maviri? Tiene que bajar hasta el mar, ¿verdad? Ahí, cerca de la higuera, por ahí llega el río. Entonces es acaudalado y viene en Veraca. Bien, entonces la Biblia representa al Espíritu Santo como el río, lo compara como un río acaudalado. Vamos a ver qué dice Juan 7:37. Al hablar del río de Dios es hablar del Espíritu Santo fluyendo como un río. Dice Juan 7:37, y vamos a leer hasta el 39. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. ¿Qué es lo que dice Jesús? Se puso de pie y exclamó. A ver, vamos al 37, todavía me falta una parte, ahí está. Exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Lo hice para poner el ejemplo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, dice Jesús. ¿Por qué dijo que venga a mí y beba? ¿Tendría Jesús unos garrafones de agua ahí para darle a toda la gente? Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, este río corre por nuestro interior, brotarán ríos de agua viva. ¿De dónde vendrá ese río? De nuestro interior. Es decir, cuando el Espíritu Santo fluye en nosotros, de nuestro interior van a fluir ríos de agua viva. Ya dijimos que esos ríos representan la sanidad, representan la restauración, representan toda clase de bendición. Es lo que lleva el río de Dios. Entonces, cuando nosotros logremos, diga conmigo, logremos porque tenemos que intentarlo. El río de Dios no va a fluir en cualquier persona solamente porque sí. Tenemos que buscarlo. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos al versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o sea, del Espíritu Santo, amén. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús ya había muerto,
no había muerto todavía, pero ya les hablaba del río de Dios. Jesús estaba con sus discípulos, todavía no era crucificado, pero ya les hablaba, dice, el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo. No venía, no se manifestaba todavía, aunque ya estaba ahí el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, porque dice que aún no había venido. Vamos a ver ahora cuándo vino, cuándo llegó ese río de Dios. Ok, ahora en Hechos, ya Jesucristo ya murió, ya bajó al infierno 3 días y 3 noches, ya resucitó, ya estuvo 40 días más con sus discípulos, y a los 50 días de la resurrección de Jesús, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Vamos viendo características para que el río de Dios pueda fluir en nosotros. ¿A cuánto le gustaría que el río de Dios fluya dentro de ti? La bendición, la sanidad, la restauración, todo, ese es el río de Dios, todo lo que lleva el río. Bueno, aquí hay algo muy importante. Dice el versículo, vamos al 1 todavía, nos falta una parte. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Aquí hay un requisito muy importante para que el río de Dios fluya en nosotros. Vamos a estar juntos y también unidos. Aquí me da mucho gusto ver a los ministros de alabanza aquí juntos. La pregunta es, ¿estarán unidos? ¿Están unidos? ¿No te cae gorda ella? ¿No estás peleada con aquella? No, todos se aman. O sea, fíjese que no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Me ha tocado estar en partidos de fútbol, ahí en el Estadio Azteca. Y hay mucha gente, hay más de 110,000 espectadores, y estamos bien juntitos. Pero ¿cuántos saben que no estamos unidos? Porque uno le van a un equipo, otro le van a otro equipo. Hay otros que no le van a nadie, que nomás van porque quieren ir a Tote. En fin, hay de todo. Están juntos, pero no están unidos. Para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, para que el río de Dios pueda fluir sobre nosotros, para que pueda fluir esa bendición, esa restauración, necesitamos estar juntos, pero unidos. Haz un escáner así discretamente a ver si todos te caen bien. ¿Seguro? De repente se paró. Ahí hay alguien. No, hermano, no va a fluir mientras no haya unidad. No va a fluir mientras no haya unidad. Cuando hay alguna diferencia, cuando hay rebeldía, cuando hay cosas de ese tipo, no va a fluir el río de Dios. Estaban todos unánimes y juntos. Diga conmigo, unánimes y juntos. Juntos pero unidos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, vino un viento recio. No estaba pronosticado ciclón, ni huracán, ni nada, pero llegó un viento recio, un estruendo, aleluya, que soplaba, el cual llenó toda la casa. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, fue una manifestación del Espíritu Santo impresionante. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, lenguas quiere decir flamas, flamas. Como decimos, una lengüita de lumbre. Se les aparecieron flamas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó después? Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran aquí que todos seamos llenos del Espíritu Santo? Ok, ¿qué te parece si lo vamos a intentar? ¿Qué te parece? Vamos a intentarlo. Si Dios está restaurando esta iglesia, Dios está limpiando la iglesia, Dios está purificando la iglesia, ¿cuántos lo pueden creer? Entonces es porque Dios la está preparando para que venga un gran avivamiento, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a intentarlo, no te quedes atrás.
comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. Yo sé que muchos de aquí hablan lenguas, hay otros que no han podido, pero van a poder en el nombre de Jesús. Siguiente versículo. Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban sorprendidos la gente que escuchaba, porque había de varias nacionalidades. Había partos, medos, elamitas. ¿Saben quiénes son los elamitas? ¿Saben qué era Elam en aquel tiempo? Irán. Es lo que hoy es Irán. Había iraníes ahí, había elamitas que eran de Elam. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en los Mochis, en Ponto y en el Asia. A lo mejor había un chitense ahí, no lo sé. Vamos a ver qué dice el versículo 10. En Frigia, en Panfilia, o sea, había de muchas naciones, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, ellos se les hizo raro que algunos conocían el idioma del que estaban hablando, pero eran las lenguas que Dios les había dado. Versículo 11. Esta es la manifestación del Espíritu Santo, amén. Cretenses, árabes, les oímos hablar en la lengua, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. O sea, sin saber hablar otro idioma, el Espíritu Santo les puso en su boca otra lengua. Y estaban todos atónimos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aleluya. ¿Estás dispuesto a que en la fortaleza venga el Espíritu Santo y nos llene a todos? Y que la ciudad misma diga qué está pasando en la fortaleza. ¿Cuántos creen que vamos a llegar a esto? Versículo 13. Mas otros burlándose decían, no, hombre, estos están llenos de mosto. En español es pisto. Creían que estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie, el corajudito de Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras. Fue la manifestación del Espíritu Santo. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, no era la hora de andar tomando. Tenían horarios, tal vez. Esto es aquí no, ¿verdad? Aquí a la hora que sea. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué había dicho Joel? Ya lo había profetizado. En los postreros días, amén. ¿Y cuántos saben que incluye estos días? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en la fortaleza de los mochis. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso va a pasar aquí en la fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese bien, porque lo vamos a ir recalcando y vamos a decir, me acuerdo que dijo el pastor que eso iba a pasar. No en todos, solamente en el que cree. ¿Hay alguien que cree aquí? Dice Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todos. Hombres, mujeres, niños, flaquitos, altos, gorditos, todos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vas a ver a tus hijos hablando en lenguas. ¿Alguien lo puede creer? Vas a ver a tus hijos llenos del Espíritu Santo. Nuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes se van a envolver en esto. Lo creo en el nombre de Jesús. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa fue la manifestación del río de Dios. Bien, estamos hablando del río de Dios y vamos a ir a Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Hablando en términos futurísticos o en términos proféticos,
Tú sabes que el Apocalipsis habla de lo que va a suceder en el futuro y de lo que está sucediendo ya. Gloria a Dios. Entre paréntesis, escuché una noticia de algunos países árabes que están pidiendo una tregua, un paréntesis a la guerra. ¿Por cuánto tiempo crees? Por 7 años. ¿No te sorprende esa noticia? Bueno, no nos sorprende porque ya lo sabemos, pero están pidiendo una tregua por 7 años. ¿A qué te suena esos 7 años? Apocalipsis, ¿verdad? A partir del arrebatamiento de la iglesia comienza un periodo de 7 años de una aparente paz. Los primeros 3 años y medio, la mitad, van a ser de aparente paz, y los segundos 3 años y medio, la gran tribulación. Sálvese quien pueda. Que es que si alguien piensa quedarse, ya sabe, la pastora les va a dejar ahí un instructivo. Están pidiendo prórroga de 7 años. Todo va encaminado a eso. Es el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis se tiene que cumplir. Todo. Dice Apocalipsis 22:1, ya después de que pasó todo, ya pasó el milenio. ¿Se acuerda que después de los 7 años viene un milenio? Y Satanás va a volver a ser desatado, va a volver a querer hacer de las suyas, pero va a ser lanzado al lago de fuego. Después del milenio, ya el fin finito final, Dios me mostró un río. Fíjese bien lo que mostró. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. ¿Sabes tú qué es este río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal? Es el Espíritu Santo, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿A dónde salía? Vamos a ver el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, del Espíritu Santo, como fluía el Espíritu Santo, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. El árbol de la vida, aquel que salió ahí en Génesis en el principio, aquí volvió a aparecer. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad, diga conmigo, sanidad de las naciones. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿De dónde salía ese río que es el Espíritu Santo? Salía del trono de Dios. Desde allá fluye el Espíritu Santo para nosotros esta noche. Desde el trono de Dios viene el río de Dios. Viene el Espíritu Santo para sanidad de las naciones. El Espíritu Santo viene esta noche para nuestra sanidad, para nuestra restauración. Créelo, porque estamos entrando en una dimensión espiritual que había una cancioncita que cuando yo estaba chiquito decía: los de adelante corren mucho y los de atrás. Ah, sí te la sabes, estás viejo también. Eso no dice la Biblia, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso. Los de adelante corren mucho y los de atrás, hermano, no seas de los que te quedan atrás, ¿eh? Vamos a ir entrando en esta dimensión espiritual. Nadie se quede atrás. Todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, ya lo somos. No estamos hablando de nada nuevo. No estamos hablando de nada de, ay, ¿qué es esto? No sabía. Ya lo sabemos, ya somos llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a entrar a una nueva y mejor dimensión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes en tu zona de confort. Vamos a ir subiendo juntos escalones espirituales. Ese río era para sanidad de las naciones. ¿Qué ventaja tiene estar cerca de un río? Bueno, pues en el río hay agua. Yo alguna vez o algunas veces he tomado agua del río y está fresca, y tal vez hace 48 años que tomé agua del río, no estaba tan limpia, ¿verdad? No estaba tan contaminada como hoy tal vez. Pero el agua del río es fresca, es dulce. ¿Tomaste agua del río que me una vez? Ahora tienen cibolis en los canales, ¿verdad?
Pero imagínense si el río es de bendición porque trae, el agua es vida. Cuando llegan los animales sedientos, las vacas, los caballos, las chivas rayadas, llegan y se meten al agua. Es fresca el agua, es vida. Entonces, vamos a ver qué dice el Salmo 1. Salmo 1 del 1 al 4. ¿Por qué es importante estar cerca del río? O más bien que el río fluya dentro de nosotros. Acuérdense que el versículo anterior dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Bien, dice el Salmo 1, Salmos 1, dice, bienaventurado el varón. También aprendimos que es bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué significa bienaventurado? Extremadamente bendecido. Entonces, extremadamente bendecido el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, qué bueno que tú nunca te involucres con gente pecadora. Hablo en el sentido de pecar, ¿verdad? Obviamente estamos involucrados hasta las cachas con pecadores porque yo trabajé 37 años en una empresa donde el 97% eran pecadores, pero no por eso no eran mis amigos, ¿verdad? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no te involucres en lo que ellos hacen. Eso es diferente. No andes en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no te has involucrado con ellos. Eres bienaventurado. Eres bienaventurado, amén. No tienes nada que hacer con gente mala. No tienes nada que hacer con gente que no ama a Dios. Pueden ser tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos. Sí, hasta ahí. Pero no te involucres en lo que ellos hacen. Una persona llegó aquí, no sé si lo dije el otro día, había salido de la cárcel en Estados Unidos. Pues si salió de la cárcel es porque algo hizo, ¿verdad? Una fichita, como dicen por acá. Entonces salió y pues hubo una restauración en su vida, pues digo que entre comillas, ¿no? Porque venía restaurado, venía, bueno, pues tratando de ser mejor. Y tenía apenas como 3 semanas aquí o 4, cuando dice, me tengo que ir de aquí, porque me andan siguiendo. ¿Cómo que están siguiendo? Es que el otro día se paró un carro aquí enfrente, como que me venía siguiendo, y eran malandrines. Traían armas. Y por las señas que me hicieron, yo sé que eran gente mala. Yo apenas tengo un mes aquí, y ya me están haciendo eso. Espérame tantito. Yo llegué a los 14 años aquí a la ciudad de Los Mochis y tengo 56. Cuéntale cuántos años tengo aquí. Y nunca me he topado con ese tipo de gente, amén. Ni me toparé. ¿Sabes por qué? Porque yo no me involucro con nada de eso. Casualidad que tú tienes un mes aquí y ya te conocen todos los malandrines. ¿Usted cree que sea casualidad? Claro que no. Los espíritus se atraen. Ellos se buscan entre sí. Con una mirada, no sé cómo le dan, pero ellos saben quiénes son. Los espíritus inmundos se atraen. Quien traiga un espíritu inmundo se va a atraer con otro que ande con el mismo espíritu inmundo. Pero también los que traen el Espíritu Santo se atraen. Si tú tienes el Espíritu Santo, vas a atraer a otro que traiga el Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová esto es su delicia. O sea, bienaventurado aquel que no se ha involucrado con los malos, sino que en la palabra de Dios está su delicia, que en su palabra medita de día y de noche. Aquí hay características muy importantes para que el río de Dios fluya. Número 1, que estemos juntos y unidos. Aquí dice que en su ley medites, o sea, en la palabra de Dios medites de día y de noche. Pastor, tengo que trabajar. Ya sé que tienes que trabajar. Puedes ir al gimnasio también, puedes ir al taller, puedes ir donde sea, pero cuando dice que medites, quiere decir que las 24 horas la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón. ¿Qué va a pasar con alguien así?
¿Qué va a pasar con un bienaventurado, esos que no se ha involucrado con los malos? ¿Qué va a pasar con una persona que en su mente está, en su corazón está la palabra de Dios, meditando de día y de noche? ¿Qué va a pasar? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí está el río de Dios, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Escucha bien, y todo lo que hagas prosperará. Cuando estás cerca del río, los árboles que están cerca del río no necesitan ser regados. ¿Alguna vez te levantaste que me regar los árboles? La humedad del río que está cerca es suficiente para que el árbol siempre esté frondoso. Simplemente con estar cerca del río, el árbol se mantiene verde, se mantiene frondoso. No necesita alguien preocuparse por andarlo regando, no. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está cerca del río va a dar su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Amén. Así que, hermano, no solo te acerques al río de Dios, métete al río de Dios. Bueno, miré un video de una persona que le dijeron, ¿por qué te va tan bien en la vida? A ver, te lo mandé ahí, pastor, a ver si. ¿Por qué te va tan bien en la vida? Sabes que me dio mucha, pues que me dio tristeza y a la vez me dio gusto y a la vez no sé qué tantas cosas me dio. Porque dijo, yo soy metafísica. ¿Y qué crees? Empezó a hablar de todo lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo es posible que los metafísicos que son de Satanás, son del diablo, son de Luzbel? Pastor, no le tiene tan duro a la metafísica. Hay que desenmascarar todo eso por el amor de Dios. Parece, pero no es. Diga conmigo, parece, pero no es. La metafísica es obra del mismo infierno. Aleluya. ¿Dónde está la cámara? La metafísica es obra del infierno. Es obra del diablo, de Satanás, de Luzbel. Hello. Iglesia, tenga mucho cuidado. Parece lo mismo, pero no es. Es que creo en el universo. ¿Qué universo ni qué 8 cuartos? Se llama Dios Todopoderoso. Es que la energía en tu rancho se llama Espíritu Santo. Amén. Pero maneja la energía, maneja, ¿cómo te dije? El universo. Se camuflajea. Tengan cuidado. Se camuflajea. Tenemos una palabra de Dios que es suficiente. Tenemos un Dios poderoso como para andarlo minimizándole, diciéndole universo. Amén. Pastor, ¿está enojado? Sí. Es que me da urticaria, decía mi abuelita, de que esa gente le agarró a la palabra y la malinterpreta, digo, la camuflajea, y la iglesia no le agarra. La iglesia no le agarra la palabra y otra gente ya le agarró, pero lo volteó y le dice universo a Dios y le dice energía al Espíritu Santo. Qué tarugos, Mira. Que las buenas vibrias. ¿Por qué sientes tú que te está yendo bien económicamente y que el dinero siempre fluye para ti en tu vida? Porque soy metafísica, desde que me levanto todos los días digo, hoy este día va a ser excelente, el dinero viene a mí con facilidad, soy hija de Dios y la palabra más fuerte para mí porque soy poderosa, hija de Dios, es yo soy. Todos los días digo, yo soy dinero, yo soy un imán para el dinero, yo soy feliz, yo soy salud, yo soy hija de Dios y el universo, por ser hija de Dios, me da todo lo que yo pienso y atraigo con mi mente. Dijo todo lo que dice la Biblia, hermano. Todos los días me levanto. ¿Y qué dijo? Me va a ir bien. Dinero ven a mí.
Aleluya. Yo le aplaudo en el sentido de que está diciendo puras verdades. Pero se lo está atribuyendo al diablo, hermano. Se lo está atribuyendo a la metafísica. Cuando lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué a muchos cristianos, hermano? ¿Cómo estás? Pues bien, amolado. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues amanecí, que es ganancia. Ay, Dios mío. Los hijos de Dios, los que tienen la palabra. ¿Y cómo te ha ido? Pues, ay, pasándole, y no sé cómo hay ahora, pero está nublado, me duele la cabeza. No, yo creo que me va a ir bien mal. Cuando la Biblia te dice eso que dijo la metafísica, te lo dice la palabra de Dios. Declara las cosas que no son como si fueran. Amén. Declara cada día que te levantes, y este día me va a ir bien, pero no en el nombre del universo, ni esas tonterías. En el nombre de Jesús, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. No te confundas, iglesia, no te confundas. Tenemos una palabra poderosa. Como para andarle creyendo a alguien que sacó un extracto de la Biblia para quitarle la palabra a Dios y para ponerle el universo, ¿no? O no sé qué otras cosas. Amén. ¿A qué va todo esto? ¿Quieres que fluya el río de Dios en tu vida? Toma la línea correcta. ¿Quieres que el río de Dios, así con todo lo que trae el río, bendición, sanidades, dice la palabra de Dios, restauración, todo lo que trae el río de Dios, venga a tu vida? Ponte en línea con Dios. Deja las obras de la carne. Métete a lo espiritual cada día. Métete cada vez más. Y la unción de Dios, amén, la unción del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Cuando llegué a la televisión, en los primeros 4 años de esta congregación, Dios nos permitió estar en el Canal 2. ¿Alguien se acuerda? Tenemos un programa cada jueves, media hora cada jueves. Y cuando llegué me dijo alguien, no creo que te den chance aquí de tener un programa cristiano, a menos que hables de la familia nomás, así que no menciones a Dios, nomás di que el de arriba, que el universo y que así, para que te den chance, porque si no, no creo que te den. Y cuando yo llegué, y para empezar pregunté cuánto costaba, y cuánto trae, nada. Pero ese es el Dios que tenemos, amén. Terminé, y tú puedes revisar, están en YouTube todos los programas de Canal 2 de Fortaleza, amén. Yo siempre hablé del Dios Todopoderoso. Yo siempre exalté el nombre de Jesucristo, amén, por encima de todas las cosas. Porque si no hablo de Jesucristo, ¿de qué voy a hablar? De una energía. Universo, Dios mío, se llama Jesucristo y es el nombre que está por sobre todo nombre. Y toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Jesucristo. El río de Dios va a fluir en la medida en que nosotros nos metamos a lo espiritual. En la medida en que nosotros empezamos a fluir en lo espiritual, entonces lo espiritual va a fluir en nosotros. Vamos a terminar con esto. Yo sé que ya quieres ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Quiero decirte, estar en un ministerio no te garantiza que estás lleno del Espíritu Santo. Venir a la iglesia no te garantiza que estés lleno del Espíritu Santo. Ser amigo de los pastores no te garantiza. ¿Qué garantiza entonces? ¿Cómo le puedo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Número 1, nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Preguntó Nicodemo a Jesús, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Entonces Jesús le dijo, no se trata de eso. Tienes que nacer de nuevo en espíritu. Volver a nacer otro espíritu. Y eso lo hace el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú le dices a Jesús, de acuerdo a Romanos 10:9, entra a mi corazón. Cuando reconoces que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, en ese momento naces de nuevo, si lo haces de todo corazón. Primer paso para ser lleno del Espíritu Santo
Hay que nacer de nuevo. Segundo paso. En los Alcohólicos Anónimos es el primero, ¿verdad? Pero aquí es el segundo. Digo, es el primero. ¿Alguien se acuerda cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Reconocer que eres alcohólico y que necesitas ayuda. Si no pasa el primer paso, pues no puedes dar el segundo. Pero yo aquí lo puse como un segundo punto. Reconocer la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Tengo que reconocer la necesidad. Digo conmigo necesidad. Si no lo tengo como una necesidad, el Espíritu Santo no va a fluir en mi vida. Si no es una necesidad para mí, no va a fluir el Espíritu Santo en mi vida. Gloria a Dios. Número 3. Pedirlo en mucha oración. Y fíjese que no dije pedirlo en oración, pedirlo en mucha oración. Así desesperadamente, como dijo Jimi Hendrix, desesperadamente busca la presencia de Dios en tu vida. Desesperadamente busca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pedirlo en mucha oración. Y punto número 4, anhelarlo fervorosamente. Anhelarlo fervorosamente. Lo voy a decir otra vez por quienes están escribiendo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hago? Número 1, nacer de nuevo. Número 2, reconocer la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedirlo en mucha oración, anhelarlo fervorosamente. Esa es la única manera. ¿Qué ventajas voy a tener cuando esté lleno del Espíritu Santo? El río de Dios va a fluir en mi vida y todas las ventajas que tiene aquella gente que está cerca del río, las vamos a tener nosotros también. Vamos a ser restaurados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser llenos del poder de Dios. Yo quiero dar el primer paso en este momento y invitar a alguien que quiera nacer de nuevo. Muy bien. Son las 8:23 y te digo la hora para que estés tranquilo. Dale unos minutitos al Espíritu Santo. ¿Ven? Dale unos minutos. Dale un tiempo al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Oh, gloria a ti, Señor. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a hacer la primera oración esta noche. Porque efectivamente, como dice esta canción que nos está poniendo Palafox, el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Vamos a hacer la primera oración. Repita después de mí, dígalo con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Hoy vengo ante ti, Jesús, para reconocerte como mi Señor y Salvador. Hoy vengo ante ti, Jesús, para honrarte, para darte gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Te doy gracias porque lo hiciste por amor a mí. Hoy, este día, te reconozco como mi Señor y Salvador y te confieso como el Señor de mi vida. Vamos a decírselo todos juntos y de todo corazón. Señor Jesucristo, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.